Hola, hola, espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Estamos en la semana 37, día 3. Reconocemos los retos que afrontamos en el 2020. Bien, la actividad de hoy es analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. El área es matemática, la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Propósito. Hoy analizarás datos sobre algunos desafíos que se presentaron y los relacionarás con los aprendizajes que te permitieron enfrentarlos. Meta. Hoy analizarás datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Bien. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Los criterios son representar datos en una tabla de frecuencia absoluta y en un gráfico de barras. Otro es explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. Otro criterio, plantear una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos. Otro criterio, explicar cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Bien, el problema es el siguiente. La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En dicha encuesta formuló esta pregunta. ¿Cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? Estas son las respuestas de 24 estudiantes, ¿no? Estudiante 1. Mantenernos bien de salud. Estudiante 2. Divertirnos en familia. Estudiante 3. Mantenernos bien de salud. Estudiante 4. Comunicarnos con los familiares que no viven en casa. Estudiante 5. Enviar las tareas a la profesora. Estudiante 6. Mantenemos bien de salud. Ahí ya tenemos dos, el 3 y el 6. Estudiante 7. Mantenernos bien de salud. Uno más. Entonces, esto nos va a servir para hacer nuestros palotes. Estudiante 8. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. Estudiante 9. Enviar las tareas a la profesora. Estudiante 10. Divertirnos en familia. Estudiante 11. Mantenernos bien de salud. Estudiante 12. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. Estudiante 13. Enviar las tareas a la profesora. Estudiante 14. Divertirnos en familia. Estudiante 15. Mantenernos bien de salud. Estudiante 16. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. Estudiante 17. Enviar las tareas a la profesora. Estudiante 18. Divertirnos en familia. Estudiante 19. Mantenernos bien de salud. Estudiante 20. Mantenernos bien de salud. Estudiante 21, enviar las tareas a la profesora. Estudiante 22, enviar las tareas a la profesora. Estudiante 23, mantenernos bien de salud. Estudiante 24, divertirnos en familia. Bien, entonces ahora vamos a contabilizar cuántos estudiantes, eh, dicen mantenernos bien de salud. 1, 2, mantener 3, mantenernos bien de salud. 4, 5, 6, mantenernos bien de salud. A ver, acá hay otro, mantenernos bien de salud. 7, otro, mantenernos bien de salud. 8, mantenernos bien. 9. 9 estudiantes afirman que tienen que mantenerse bien de salud. Entonces, así sucesivamente tú vas contando cuántos estudiantes hay y luego vas a responder estas preguntas sobre el problema. Dice, ¿cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿No? ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? Va a ser que 9 estudiantes respondieron mantenernos bien de salud.
¿Cuál es el desafío con menor frecuencia absoluta? Entonces también lo vamos a observar, ¿no? A resolver. Lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja. ¿Qué nos pide resolver el problema? El problema nos pide resolver cuántos estudiantes o cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta. Ese nos pide responder el problema. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Entonces, eso vas a responder acá, ¿no? Porque eso te pide el problema. ¿Cómo representarías el problema? El problema lo representarías cada estudiante con bolitas, palitos, fósforos, de repente semillas, piedritas, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo vas a representar en forma gráfica, ¿no? ¿Con qué material? Ya sea con los palitos, bolitas, piedritas, botones, con lo que tú tienes en casa. ¿Y cómo resolverías el problema? ¿No? Buscando una estrategia, ¿no? Utilizando el material concreto, ¿no? Elaborando la tabla, haciendo el conteo, ¿no? Entonces así vas a resolver el problema. Y finalmente vas a hacer tu gráfico de barras. Bien, entonces, acá hay algunos pasos, ¿no? Para resolver el problema. Ahora realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compáralo con lo que tú hiciste, ¿no? Y presta mucha atención. Primero, en tu cuaderno, en una hoja, en lo que tú tienes, elabora el siguiente esquema, este esquema, ¿no? Y lo representas, ¿no? Utilizando las piedritas que decía, las tapitas, los colores, los botones, los círculos, frijoles, cualquier otro material, ¿no? Mantenernos bien de salud. ¿Cuántos hemos contado? 2, 4, 6, 8, 9. 9 contamos, ¿te recuerdas? ¿No? Entonces en la encuesta había 9 y acá la niña lo ha representado con bolitas, 9 bolitas. Divertirnos en familia, ¿no? ¿Cuántos estudiantes respondieron? 5 y lo ha representado con 5 bolitas. Comunicarnos con los familiares que no viven en casa, 4. 4 estudiantes respondieron. Entonces, ha dibujado 4 bolitas. Enviar las tareas a la profesora. ¿Cuántas? 2, 4, 6. Entonces, ha representado con 6. Esa es una estrategia, es una forma, ¿no? Entonces, ahora va a ser el vaciado acá está en la tabla. Sigue los pasos. Segundo, copia o completa en tu cuaderno, en una hoja, ¿no? Esta tabla de frecuencia absoluta de acuerdo a la cantidad de materiales en cada desafío del paso anterior. Acá están los desafíos. Mantenerse bien de salud, ¿cuántos palotes hay acá? 9. 1, 2, 3, 4. Y el que cruza, 5. 6, 7, 8, 9. Entonces, 9 palotes, ¿no? Acá es la cantidad de estudiantes. ¿Cuánto? 9, el número 9. Divertirnos en familia. También lo he representado con sus palotes. 4 palotes y uno que atraviesa, 5. 5 estudiantes respondieron divertirnos en familia. Comunicarnos con los familiares que no viven en casa es otro de los desafíos. ¿Cuántos respondieron? 4. 2, 4, 4. Perdón, cuentas bien, porque acá he colocado 5 y son solamente 4. Enviar las tareas a la profesora, 6, o sea, está la inversa. El número 6 es acá abajo y el número 4 es arriba. Pero como tú eres niño inteligente, lo vas a hacer mucho mejor. Error de imprenta. Entonces, seguimos con los pasos. Tercero, copia y completa en tu cuaderno, en una hoja de reuso, ¿no? El gráfico de barras. Acá ya vas a elaborar tu gráfico de barras, ¿no? Y vas a vaciar, ¿no? La cantidad de acuerdo a la tabla de frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, acá están tus desafíos, ¿no? Comunicarnos bien de salud, ¿cuántos? 9. Entonces, hasta el número 9. Divertirnos en familia, eran 5. Comunicarnos con los familiares que no viven en casa, ¿no? Son 4. Enviar las tareas a la profesora, 6.
Pero no te olvides que la tabla de frecuencia lo vas a corregir el número. Bien, entonces, seguimos con los pasos. Cuarto paso, analiza el gráfico de barras. Para ello, responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío mantener los bienes de salud? Era 9, ¿verdad? 9 estudiantes respondieron. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia? ¿No? Entonces, vas a recordar divertirnos en familia. ¿Cuántos? 5 es la frecuencia absoluta. Entonces, seguimos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa? ¿No? También colocas acá. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del desafío enviar las tareas a la profesora? Entonces tú recurres a tu gráfico de barras, ¿no? Respondieron 6 estudiantes, ¿no? Entonces, comunicarnos con los familiares que no viven en casa son 4. Entonces, así respondes estas preguntas. Bien. Responder. Finalmente responde las preguntas del problema. ¿Cuál es el desafío con mayor frecuencia absoluta? ¿No? A ver, ¿te recuerdas? ¿No? La mayor cantidad eran 9 estudiantes que respondieron. ¿Cuál es el desafío con menor frecuencia absoluta? ¿No? 4 estudiantes respondieron. ¿No? Vuelves a revisar y respondes. Acá vas a completar. Ahora te invitamos a reflexionar y responder estas preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos crees que podrías mejorarlo? ¿De qué manera? ¿A qué conclusión podrías plantear, ¿no? sobre la base de los resultados obtenidos y por qué? En tu cuaderno, en una hoja, en lo que tú tienes, elabora este siguiente esquema y complétalos. Escribe un desafío de este 2020 y 2 aprendizajes relacionados con la matemática que te ayudaron a enfrentarlo. Entonces, acá escribes tu desafío, acá tu aprendizaje número 1, aprendizaje número 2. Entonces, estos son los aprendizajes que te han permitido enfrentar ese, pero ese lo tienes que hacer tú, porque yo no sé cuál vas a elegir. Explica oralmente con estos aprendizajes, ¿te permitieron enfrentar el desafío? Claro que sí, ¿no? Entonces, evalúa tus aprendizajes a continuación con esta lista de cotejo que acá vienen sus criterios. Representante los datos en una tabla de frecuencia absoluta. ¿Y en un gráfico de barras? Sí, porque ahí ya te lo expliqué, entonces tú sí has respondido. ¿Explicaste el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencia y el gráfico de barras? También sí los estás explicando, coloca así, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? También explicas cómo lo hiciste. ¿Planteaste una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos? Sí, también. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Explicaste cómo los aprendizajes adquiridos permitieron enfrentar los desafíos? Claro que sí. Si respondes sí 4 veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo, ¿no? Felicitaciones. Si tú eres campeón, lo vas a hacer muy bien. Entonces, ahora vas a reflexionar. Te invito a reflexionar sobre tus avances respecto a la meta de hoy. Analizar los datos sobre desafíos presentados en el año 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Escribe y completa en tu cuaderno o en una hoja en lo que tú tienes, ¿no? Mis avances sobre la resolución de problemas que implican analizar datos. ¿Qué sabía antes? ¿No? ¿Qué sabías antes? ¿Y qué sabes ahora? ¿Y cómo lo logré? ¿Cómo lo lograste? ¿No? ¿Qué sabes ahora del problema? Bien, entonces, ahora vamos a dar gracias a Dios por todo. Que Dios te bendiga y con mi presencia hasta la próxima.